Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente con Enfoque. Estamos avanzando rápidamente en el penúltimo mes del año. Vamos a hablar esta noche sobre las crisis tras crisis que se han venido produciendo en la administración pública. Está con nosotros Carmen Ortiz, ella es politóloga, docente universitaria y también es vicepresidenta de ACIES. Con ella vamos a conversar sobre lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas y también vamos a hablar un poco de algo que va a ocurrir mañana, como es la vista pública dentro del proceso de amparo que se sigue en la Corte de Constitucionalidad, con aquello que se ha dado en llamar el asalto a las Cortes por parte de los políticos y que tiene que ver con el amparo provisional que ha detenido la elección que ya se había hecho de Corte Suprema de Justicia y magistrados para Cortes de Sala. Carmen, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti, Gonzalo, muchas gracias. En los últimos días hemos visto una crisis profunda. El gobierno ha tenido un efecto muy negativo en su financiamiento, un déficit fiscal, pero falta de liquidez que ha afectado al ramo de seguridad principalmente, el Ministerio de Salud, los hospitales se han convertido en un caos, hay paros en muchos hospitales. El organismo judicial también está próximo a no tener dinero para pagar los sueldos si el gobierno no le traslada fondos. En fin, hay un caos. Hoy Joviel Acevedo reaparece en el Congreso de la República para presionar por la aprobación de los bonos. En fin, hay un escenario un poco caótico para el gobierno. Para terminar de pintar un cuadro dramático, también la conflictividad social que periódicamente viene, pues hoy 7 bloqueos de carreteras. Exageramos al decir que esta es la peor crisis que enfrenta la administración del presidente Otto Pérez desde que asumió hace casi 3 años. Pues no creo que sea sorpresa, pero sí es una crisis como tal. Es una crisis que se anticipaba desde prácticamente el inicio del gobierno, y te voy a decir por qué. Con la aprobación del paquete tributario, el paquete fiscal, que ya desde entonces anticipaba que íbamos a tener problemas en cuanto a tener unas finanzas pues sanas y viables como país. No se atendió a las recomendaciones, se resolvieron algunos temas en la Corte de Constitucionalidad, pero los efectos que se habían anunciado finalmente empezaron a hacerse sentir. Y vemos aquí entonces que no es casual, producto de esta situación, que hayan habido cambios en la Superintendencia de Administración Tributaria. Después el tiempo le dio la razón a Miguel Gutiérrez cuando él decía que no era sostenible la proyección de los gastos confrontado con el tema de la recaudación, que por lo tanto iba a haber un déficit fiscal mayor y que no iba a haber suficientes recursos para atender el presupuesto de ingresos y egresos. No se escuchó, se optó por un cambio de superintendente y vemos que ahora la situación todavía es más crítica. ¿Y por qué? Porque ese es el efecto acumulado de ese paquete mal llamado de reforma fiscal, porque al final las modificaciones de fondo pues no se vieron. Y lógicamente eso tiene repercusiones también en la agenda política, porque pues, el gobierno no ha tenido suficiente dinero, por ejemplo, para atender los programas sociales. Se ha recortado dinero ahí, se ha recortado dinero en inversión social, el dinero en seguridad no es suficiente. En consecuencia, no sé si también te recuerdas que el ministro de Gobernación lanzó la idea de imponer o de implementar un nuevo impuesto específicamente para el tema de seguridad. Entonces se ha tratado de ir recomponiendo el tema a través de baches, pero no se atendió esta situación de fondo, y eso pues ha hecho que lleguemos a esta situación en la cual ya no hay para pagar nóminas, o por lo menos eso es lo que ha anunciado el Ejecutivo. Pero lo sorpresivo es que aunque algunos analistas económicos habían anticipado de que en buena medida esto era una exageración o que nos estaban asustando
lenguaje chapín, con el petate del muerto. La parte sorpresiva fue el anuncio de los gerentes del organismo judicial, que también salen diciendo que no van a tener para pagar la nómina de noviembre. Entonces vemos que sí hay un efecto acumulado de esta situación y que las finanzas del país son bastante críticas. Bueno, también creo yo que ha habido otro efecto y es la falta de previsión de parte del gobierno, supongo yo que afectado por el cambio constante de ministros de finanzas, también bajando mucho, teniendo gente que no está precisamente calificada y que no se ha priorizado el gasto, porque vemos que continúa el gasto, por ejemplo, en publicidad del gobierno, pero no hay para atender las emergencias en los hospitales. Se continúan haciendo contrataciones. El Ministerio de Gobernación, precisamente, que tiene dentro de los bonos 500 millones de quetzales, aprueba una compra de 800 y tantos millones de quetzales para un equipo de migración, lo cual contrasta en este momento. O sea, el gobierno, por un lado, parece derrochar a manos llenas en grandes negocios y por el otro no hay dinero para maestros, no hay dinero para médicos, no hay dinero para atender los hospitales. O sea, no hay una priorización del gasto. Dos temas acá. Uno es justamente eso que mencionabas. La corrupción es lo que ha tenido como telón de fondo todo este asunto alrededor del presupuesto, de los préstamos y de los bonos del Tesoro. Es decir, si nos ponemos a analizar los casos de corrupción que salen cotidianamente en los medios de comunicación social, nos damos cuenta de que son cada vez más, que ocupan cada vez más espacios en las agendas mediáticas y que por lo que vemos también en términos de casos en los tribunales de justicia, finalmente están llegando y sí están teniendo incidencia en la opinión en términos de decir, bueno, se está pidiendo más recursos, pero no se está transparentando su uso y muchos de esos recursos van a pagar a bolsillos individuales o sectoriales o en fin. Y el otro tema que está presente es el tema de la baja ejecución por parte del gobierno. Es decir, por un lado están pidiendo más dinero, pero por el otro se analiza el nivel de ejecución y se ve que es bajísimo. Las razones pueden ser variadas para esto, desde tener malos funcionarios que no saben cómo atender la administración pública, que no saben gestionar bien, o por el otro lado también la revisión de algunas legislaciones, como por ejemplo ley de compras y contrataciones, que podría hacer que esos procesos administrativos creen nudos que al final dificulten esa ejecución. Pero lo que nos dice que no debe ser por ahí la cosa es que no ha pasado de la manera en que está pasando actualmente en otros gobiernos. Es decir, han habido problemas de ejecución, pero no en los niveles que estamos viendo actualmente. Entonces, yo creo que eso es lo que justifica justamente las demandas de los analistas económicos en decir, bueno, sí, más dinero, pero utilizado más eficientemente, es decir, priorizando el gasto, invirtiendo más en la gente, y no sacrificando tanto dinero en gastos de funcionamiento, que lo único que eso nos deja entrever es que se siguen pagando favores políticos y favores de campaña, manteniendo muchísimas plazas fantasmas, y eso perjudica el poder cumplir con los temas de salud, con los temas de vivienda, con los temas de seguridad, de educación, etcétera. Vamos a ir al primer corte comercial, volvemos inmediatamente con más de este análisis sobre la crisis que está viviendo la administración pública, la crisis que está lamentablemente golpeando a la población y con efectos que en el muy corto plazo vamos a sentir más. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua.
Estamos de vuelta con el segundo bloque de Enfoque, esta noche conversando con Carmen Ortiz sobre el tema de las crisis, o la crisis, mejor dicho, que se está viviendo en la administración pública. Carmen, en el bloque anterior conversábamos, bueno, de la crisis, lo que le está faltando al gobierno para fondos y el efecto que ha tenido en el ramo de salud, etcétera, la corrupción. Pero ahora nos enfrentamos a que mañana es la vista pública, esperada vista pública, importante vista pública en la Corte de Constitucionalidad, donde se va a discutir, se van a presentar los argumentos sobre el amparo, si se debe repetir o no se debe repetir el proceso de postulación y de elección de magistrados. Todo esto se ha visto un poco relegado precisamente por toda esta, yo no creo que sea una cortina de humo, pero todo esto que ha sucedido nos ha hecho un poco olvidar ese evento tan importante, porque en los siguientes 2 o 3 días podríamos tener un fallo de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que cabría esperar, digamos, como algo fresco, como algo que viniera a darnos oxígeno en este proceso? Pues mira, no hay duda que lo esperado sería que finalmente se resolviera el repetir el proceso de selección de los comisionados. Eso fue lo que se alegó en las diferentes vistas públicas que la Corte de Constitucionalidad dio a organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, los escenarios son pues básicamente 3 de lo que podría acontecer. Por un lado, podría ser que la Corte de Constitucionalidad decidiera repetir el proceso de selección de comisionados, pero si no se hace sobre la base de la ley de la carrera judicial, realmente es poco lo que puede variar el proceso. Hay personas muy optimistas que dicen que aun cuando no se hiciera sobre la base de la ley de la carrera judicial, lo que podríamos obtener sería algo mejor de lo que se tuvo. Un poco que mejor. Eso poquito mejor pues vale la pena y por lo tanto lo verían positivamente. Pero lo ideal es tomar como punto de partida la ley de la carrera judicial para que efectivamente llegaran los mejores. El otro escenario que se ha planteado es el de las modificaciones a la ley de comisiones de postulación, pero vemos que actualmente con una directiva del Congreso para el próximo año, es decir, eso ya no pasaría este año, el próximo año una directiva del Congreso en donde va a estar dominada por el Partido Patriota, básicamente, es muy difícil que modificaciones realmente de fondo y positivas pudieran realizarse a esta legislación. Y lo otro que es la reforma constitucional, en donde ahí inclusive Asíes presentó en su momento una propuesta de reforma constitucional específicamente para el tema de justicia y seguridad, y en el tema de justicia pues vinculada al tema de las comisiones de postulación, pero pues en año electoral volvemos al tema, eso es absolutamente contraproducente. Entonces, pues habrá que esperar cuál es la decisión final de la Corte, que nosotros vemos que se bate entre 2 cuestiones fundamentales. Una es la legalidad del proceso, porque vemos que aquí han habido 2 corrientes distintas de opinión, quienes apelan a la legalidad del proceso y dicen se cumplió con el procedimiento establecido por ley, y quienes apelan a la legitimidad del proceso como la parte real, como la verdad, como la verdadera representatividad de esos comisionados, en términos de que garanticen imparcialidad e independencia judicial. Digamos, desde el punto de vista del análisis, al margen de lo que van a tener que debatir mañana, a partir de mañana los magistrados de la CC, fue evidente el tráfico de influencias, o sea, hubo una serie de anomalías que incluso en muchos casos debería de tipificarse, porque ahora existe incluso el delito del tráfico de influencias. Sí. Todo eso debiera hacer que por lo menos el proceso perfecto no va a ser, y menos en el tiempo que quedaría, porque tendría que utilizarse la misma ley que tenemos, sin cambios, y con eso repetir un proceso que sería lo sano. Incluso hoy la Fundación del Debido Proceso, con sede en Washington, se suma a llamados que antes hiciera la Relatora de Justicia de Naciones Unidas, que hiciera WOLA Internacional y que hicieran otras organizaciones. Es decir, miren, Guatemala, repitan el proceso para tener un mejor sistema de justicia. ¿Qué pasaría si no tenemos ese sistema de justicia mejorado y si la Corte, por cualquier razón, fallara a que el Congreso puede proceder con la elección o repetir simplemente la elección en el Congreso? Mira,
se va a generar muchísima frustración por parte de quienes están tratando de evitar, primero, un sistema de justicia al servicio de intereses personales o sectoriales y quienes están en contra de la impunidad en este país. Es decir, el sistema de justicia es la columna vertebral y el sostén de cualquier democracia. Y por lo tanto, si no tenemos un sistema de justicia realmente imparcial, independiente, pues se pone en juego todo el sistema. ¿Por qué? Porque se sabe de antemano que estos niveles de injerencia en la selección de las máximas magistraturas se ha ido tornando cada vez más perjudicial, más grave, más descarado, y eso pues lógicamente provoca el escarnio público. El hecho de que no se repitiera el proceso significaría tener que conformarse con lo que quedó electo y de antemano aceptar que se van a tener cortes sesgadas en sus juicios, que van a beneficiar a algunos sectores o personas particulares y que tienen o van con la misión de crear murales de impunidad. Y eso, pues, lógicamente es decepcionante. Sí, el mensaje para la sociedad misma es bastante deprimente, porque sería que los políticos finalmente controlarían, de alguna manera, para ponerlo así, controlarían las cortes en Guatemala. Y cuando hablamos de políticos, no solamente estamos hablando de los políticos de los partidos políticos, estamos hablando de todos los intereses políticos que están en juego. Es decir, se conoce que hay intereses, algunos intereses sectoriales que inclusive contrataron asesores para que les dijeran cómo estaba la correlación de fuerzas en las comisiones de postulación y les plantearan la mejor estrategia para llegar y poner a su gente. Entonces, eso es absolutamente nocivo, especialmente en momentos como el actual, en el cual estamos viendo cómo se van destapando poco a poco casos lamentables de corrupción, de tráfico de influencias, que involucran a diputados al Congreso de la República, que involucran inclusive a las máximas magistraturas, que involucran a otros funcionarios allegados al partido en el gobierno. Entonces, si por un lado tienes todos estos casos de corrupción y por el otro lado te están avisando que tienes unas cortes integradas de manera anómala y que posiblemente no van a funcionar de manera imparcial, pues lógicamente el panorama es muy lamentable, ¿no? O sea que preocupante. en realidad lo que deberíamos hacer, y sobre todo para los televidentes, es importante que todos pongamos mucha atención a lo que va a ocurrir en la Corte de Constitucionalidad a partir de mañana, porque en manos de los 5 magistrados titulares, porque ellos son los que van a estar ahí, el ponente, curiosamente, el ponente va a ser quien en el amparo provisional votó en contra, fue el único que votó en contra. Él va a ser el ponente de la resolución, que no quiere decir que esa es la que tengan que adoptar o aprobar el resto de magistrados, pero es indudable que estamos en manos de los 5 magistrados la estabilidad del sistema de justicia en Guatemala. Así es, en este momento sí, y lo que salga de esa final resolución pues va a tener que respetarse y sobre todo generar reflexiones profundas en cuanto a cuáles van a ser las medidas que como ciudadanos vamos a tomar para que esto no se repita. Y efectivamente cada vez va siendo más necesario la reforma constitucional, pero esto pasa por otro tema fundamental, que es nuestro sistema de partidos políticos, porque igualmente someter a una reforma constitucional nuestra actual constitución con diputados que no representan realmente a los ciudadanos o que igualmente representan a esos mismos grupos que hoy dominaron las comisiones de postulación, nos puede salir peor el remedio que la enfermedad. Bueno, indudablemente yo creo que no se puede confiar en este Congreso. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos con la parte final de Enfoque, con algunas conclusiones y por supuesto hablando y conversando, analizando qué es lo que se podría esperar, qué es lo que podría esperarse para que el país mejore en los próximos meses. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua.
Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la parte final de Enfoque, esta noche conversando sobre la crisis actual que se vive en el país. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su canal Antigua y la revista Crónica. Está con nosotros Carmen Ortiz. Carmen, nos quedan muy pocos minutos. Por supuesto que todos quisiéramos que el país a partir de ahora empezara y que cambiáramos el rumbo y que todo empezara a salir bien. Eso no va a ocurrir. Pero ¿qué es lo que cabría hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para empezar a construir algo diferente para salir de esta crisis, pero convertir la crisis en alguna oportunidad? Mira, cuando hablamos de gobierno vamos a hablar de los 3 organismos del Estado. Me parece, por un lado, en el caso del organismo judicial que hablábamos anteriormente, tratar de rescatar una resolución que se base en la legalidad, pero que también rescate la legitimidad del proceso. En el caso del organismo legislativo, pues que por un momento trate de velar por los intereses de los ciudadanos, más allá de estar pensando en cómo obstaculiza la aprobación del presupuesto, por lo que esa aprobación pueda significar en términos de ganancia electoral para el partido en el gobierno para el próximo año. Muchos de los temores me parece que están focalizados ahí. Claro que también han habido análisis muy serios que advierten sobre el aumento del déficit fiscal en el país y de cómo esto compromete la sanidad de nuestras finanzas. Entonces creo que el gobierno debería, desde ese punto de vista, en este caso los diputados, atender a las recomendaciones de la Junta Monetaria, que dio ya el visto bueno a los bonos del Tesoro y a los préstamos, sí, solo sí se reduce, lo condiciona a una reducción del 2% en el déficit fiscal. Entonces, hacer este tipo de debates, porque si nos damos cuenta, el Congreso de la República ya perdió completamente la costumbre de debatir y de generar reflexión en el Congreso. No lo perdió, simplemente no la tuvo. No la tuvo. El caso del presupuesto no debería de hacerse de esa manera, es que debe de entrar a debate justamente, claro, tomando en cuenta todas las advertencias que ha hecho la Junta Monetaria, que ha hecho el G40 y que han hecho otros analistas económicos. De manera de que podamos tener los recursos suficientes para atender la agenda social el próximo año, más allá de los intereses electorales. No lo tocamos a fondo y nos queda muy poco tiempo, pero digamos, esa crisis del gobierno, si no se aprueban los bonos, se va a agudizar. Se va a agudizar y podemos empezar, inclusive ya anunciaron paros en el magisterio para el próximo año. Eso puede atrasar también el inicio de las clases. Ahora, el gobierno no ha aceptado, porque el problema de los bonos es que el gobierno no ha aceptado que le pongan candados, el gobierno no ha aceptado una serie de condiciones que podrían dar ese dinero, y entonces el miedo es que ante tanta corrupción como la que se ha dado en la administración de este gobierno, pues que los fondos sirvan simplemente para crecer y para campaña electoral. Ese es el temor, pero te digo, parte de por qué no lo ha aceptado podría radicar en una estrategia de decir, bueno, como el presupuesto del 2014 no fue aprobado, se aprobó automáticamente el 2013, incluyendo dentro del combo los bonos del Tesoro. Por lo tanto, si no se aprueba para el 2015 un presupuesto nuevo, podría suceder lo mismo, que se apruebe de manera automática también la generación de bonos, y eso va creando una actitud muy perjudicial para el sistema. Es decir, ellos tienen esa garantía, no se aprueba lo que estamos solicitando ahora, automáticamente vamos a tener el del 2014, incluyendo los bonos que en ese momento se aprobaron. Y por lo tanto posiblemente no les preocupe tanto la discusión o el debate que se llevará a cabo en el Congreso, cuestión que sería realmente penosa. Sí. Y el Ejecutivo finalmente, porque vimos Congreso y Corte y organismo judicial, el Ejecutivo, ¿qué tendría que hacer para facilitar una mejora de esa crisis, de ese cotarro que tenemos tan turbio en este momento? Pues mira, yo creo que de momento dejar de seguir teniendo la injerencia que tiene, utilizando las estrategias que ha utilizado a nivel del sistema de justicia, a nivel del organismo legislativo. Lógicamente cualquier organismo ejecutivo quiere tener poder de maniobra en el legislativo, eso es así aquí y en los sistemas parlamentarios, eso no está mal. Lo que está mal son las estrategias que se utilizan, el tipo de presiones y el tipo de negociaciones que se hacen, que al final generan más corrupción
y que construyen poco a la democracia de este país. Entonces me parece que controlar sus niveles de injerencia, velar por el tipo de estrategias que está utilizando con tal de lograr sus objetivos y pues darse cuenta de que de cara al próximo año va a ser ya muy poco lo que puede hacer. Lamentablemente estamos viviendo un 2014 con perfil de 2015. Bueno, y la transparencia en general. La transparencia en general. Yo creo que eso está creando una sensación en la opinión pública de frustración de ver a un gobierno que en medio de una crisis sigue gastando con opacidad, no se respetan las leyes de compras y contrataciones, todo es por excepción. Así es. Entonces aquí me parece que una de las mayores demostraciones debería de ser caso muy específico, por ejemplo, el control de las aduanas. El de terminar justamente con eso y esas mafias que están enquistadas en las aduanas y que han impedido el control del contrabando y que eso es lo que también genera la situación económica que actualmente tenemos, no seguir brindando amnistías fiscales como lo hizo como medida desesperada este año y controlar la elusión, la evasión fiscal de manera de sanear lo más posible las finanzas para el próximo año. Es casi un sueño, pero ojalá que en esa dirección caminemos. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Estamos llegando al final de este programa. Creo yo que el llamado es a toda la ciudadanía para que tengamos mucha atención a lo que va a suceder a partir de mañana. Ya lo decíamos en el programa. La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos el futuro de la justicia en Guatemala. Si queremos rectificar el camino, hay una oportunidad para que se retome ese camino y que tengamos una mejor Corte Suprema de Justicia y mejores magistrados. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes a las 8 en punto de la noche. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Guatemala.